Ahora vamos a llamar a nuestro primer expositor de este foro, quien va a tener a su cargo el tema trabajo decente y medio ambiente, retos y desafíos desde la perspectiva de la protección social inclusiva. Él es biólogo, ambientalista, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, el señor Luis Carvajal. Un aplauso para el señor Luis. Buenos días. Yo estaba leyendo el documento que está en la carpeta y en el primer párrafo dice que uno de los objetivos de este evento es construir una narrativa que pueda sustentar el esfuerzo de solidaridad y movilización. Y digo, parece... no está en la pantalla. Ah, bien. Centralízala, por favor. O sea, pues por lo tanto, yo digo, parece que ellos vieron mi presentación. Porque el objetivo fundamental, por favor, intentemos centrarla. El objetivo fundamental de mi exposición es, primero, desmontar la narrativa oficial alrededor del tema ambiental. ¿Ven cuáles son las trampas? De hecho, escuchando muy atentamente las participaciones de quienes nos han saludado, me di cuenta, bueno, como es en vivo en lo que se ajusta la presentación, ok, déjame, ya, déjala ahí, si lo podemos poner más grande para que se pueda leer, porque ahí, piensen, ¿cuál es el objetivo primero? Darnos cuenta de las trampas que condicionan nuestra forma de ver el medio ambiente. Y con demasiada frecuencia, trabajadores y trabajadoras y movimiento social piensan los problemas ambientales con el mismo lenguaje, con la misma carga de contenido con que lo piensan los patronos. O manejamos el mismo discurso del Banco Mundial y del BID. Y no nos damos cuenta como de repente, creyendo que estamos siendo contestatarios, estamos jugando en la trampa. ¿Qué ocurre? Primero, que el discurso ambiental, me hubiera gustado que estuviera más grande, pero no importa, está entrampado. Y está entrampado por dos razones. Uno, porque hay una ambigüedad en las fuentes que emiten el mensaje ambiental. No siempre el significado es claro. Cuando oía ahorita hablar de desarrollo sostenible, pensaba, cuando ellos hablan de desarrollo sostenible, ¿es el mismo del que habla Falcon Bridge en sus anuncios o del que plantea Barrick Gold? ¿Es el mismo que plantean quienes están depredando el río Nizao o cualquiera de los tantos ríos, o es distinto? Pero hay un elemento peor, o sea, esa ambigüedad de las fuentes emisoras, o sea, de quien manda el mensaje, se complica con otro factor, que es la ambigüedad de quien recibe el mensaje. Con mucha frecuencia estamos diciendo cosas sobre medio ambiente, pero la gente, yo quiero decir algo y la gente lo entiende y puede repetirlo, pero lo que pasó por la cabeza del que lo dijo y del que lo recibió es totalmente distinto. Y esa ambigüedad no es producto de la casualidad. Es que hay una serie de conceptos que se manejan con demasiada frecuencia desde perspectivas muy diversas. Por ejemplo, ambiente, medio ambiente y medio, y 50.000 otras expresiones que solemos confundir. Pero si algo no confunde, yo estaba anotando allí, marcando, cada vez que alguien usaba la palabra desarrollo o sostenibilidad, lo marqué. La palabra desarrollo en la introducción de este evento fue usada 19 veces aquí. 7 de las cuales se le puso el apellido de sostenible. Por eso ustedes me veían anotando, era eso. ¿Qué ocurre? Que hay otro elemento, calidad de vida, riqueza, bienes y pobreza. Oh, trabajo decente, protección social e inclusión. La palabra inclusión, cuando la usa Enzo Vicini, es lo mismo que cuando lo utiliza el compañero que representa a los cañeros.
Pero Enzo Vicini habla de inclusión. Yo estuve en un discurso que él habló de una economía inclusiva. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que la palabra inclusión, si no la colocamos en una verdadera perspectiva, estamos poniendo a hablar a los compañeros Cañeros y a los Vicini la misma palabra y el mismo lenguaje. Y no, así no puede ser. Miren, ese uso que se le da, ese sentido múltiple, esa palabra polisémica, a lo que damos clases en la universidad nos gusta usar palabras raras, pero todo ese significado que tiene esa palabra, esa ambigüedad, implica un relativismo cultural que maneja los enfoques teóricos sobre los cuales operamos y que manipulan las ideas. Claro que para esto nosotros encontramos un problema grave, y es que todos esos significados no obedecen a cómo ha evolucionado el pensamiento, sino cómo se generan las interpretaciones teóricas, esas construcciones teóricas que nos han dicho que las que explican la lógica de la lucha social y obrera, eso es ideología, y las ideologías hay que acabarlo, eso está malo. Pero hay una ideología del poder que tiene una construcción a la que ellos ni siquiera le llaman ideología. Cuando quieren fuñir, por ejemplo, para enfrentarnos a la ideología de género, cuando hay una reflexión sobre género, y tiene que haber una reflexión sobre el movimiento laboral desde una perspectiva distinta a la del poder. Por eso, en términos ambientales, es importante. Miren, detrás de las palabras se ocultan ideas, razonamientos e interpretaciones. Y yo entendí, porque nos ha tocado movilizarnos con prácticamente todos los que están aquí, nos hemos visto en las calles, en las grandes luchas ambientales, que cuando ustedes hablaban de desarrollo, no estaban diciendo lo mismo que dice el empresariado, el director del CONEP, o que dice Juanita Barceló. Eso está claro. Ahora, hay una dificultad mayor, y es que hay muchísimos términos para expresar lo mismo y que sirven a veces para que uno crea que está diciendo cosas distintas. Hablamos de desarrollo sostenible, sustentable, ecológicamente fundamentado, endógeno, apropiado, anantrópico, humano, ecológico, contra desarrollo alternativo y la palabra que usted se quiera inventar. Todo ello creyendo que el adjetivo que le ponemos a la palabra desarrollo cambia en la esencia de lo que queremos plantear. Y la realidad es que el discurso ambiental está entrampado en el lenguaje. Que lo que decimos, lo que significa lo que estamos diciendo, lo que queremos decir y lo que se interpretan, suelen ser muy diversos. Y normalmente están construidos desde antes. O sea, no lo fabricamos nosotros. Hay una fabriquita que elabora palabras y que lo primero que le roba a la gente es el propio lenguaje. Porque la palabra igualdad suena muy distinto cuando lo plantea usted desde el debate de un plan colectivo en una empresa a cuando lo está planteando un teórico, un senador en el Congreso, que lo coloca como previo a una ley que termina despojando a la sociedad. Miren, ¿por qué es importante ver esto? Porque nosotros pensamos con palabras. Y si sintetizamos esta pequeña introducción, yo no he empezado a hablar todavía de mi tema, estamos preparándonos para entrar en el tema, descubrimos que las palabras son ambiguas o tienen muchos significados que a veces son contradictorios, que hay muchos términos para decir lo mismo, pero sobre todo que la fuerza operativa de los conceptos, o sea, cómo actúan en nuestro pensamiento, es un condicionante ideológico político. O sea, el lenguaje que usamos, esa palabrería, no es inocente. Y si no es inocente, vamos a ver dónde están las trampas, porque vinimos a hablar de eso. Y si vamos a hablar de medio ambiente, y el movimiento ambiental quiere una nueva narrativa, que lo dicen ustedes en su documento, la herramienta para una narrativa son las palabras. Entonces vamos a darle la dimensión, o por lo menos a criticar la dimensión que tiene. ¡Wow! Hablamos de temas ambientales con palabras que son defectuosas, muchas de ellas con sentido interesado que dificulta razonar con ellas
o que conducen a pensamientos y premisas interesadas. Y mi primer elemento sobre el cual habrá propuesta al final es que para el movimiento obrero y los movimientos sociales se trata de un asunto central. Hay que construir un discurso desde la perspectiva obrera sobre los temas ambientales. No nos basta el discurso que usa Falcondo, lo han visto en los anuncios: desarrollo sostenible, dejamos el agua más limpia. Todo el que ve televisión está harto de ver a las mineras anunciantes. Pues bueno, creo que ese lenguaje de las mineras lo entendemos. Vamos a ver entonces una primera definición de qué es lo ambiental. Y ojo, todo lo que voy a decir va a girar alrededor de este concepto. Ocurre que hay una palabrita que uno se aprende en la escuela, que es entropía, que es el nivel de desorden. Si usted coge un sistema, el que sea, toda la energía que hay ahí, la suma de todas, la que entra, la que sale, la que está moviendo, debe dar cero. Bueno, pero eso hablamos ahorita. ¿Qué ocurre? Que nuestra primera hipótesis es que las teorías sociales, económicas y políticas no han valorado el componente ambiental, no lo habían incorporado a su pensamiento. Tres cosas. Todos los procesos de producción persiguen satisfacer necesidades. O sea, ¿qué es producir? Vinculo la fuerza laboral, o sea, el trabajo humano, con la naturaleza a través de cualquier mediador, lo que yo conozco, las herramientas, para generar satisfactores de necesidades. Y desde luego, cuando yo reconozco las necesidades socialmente, a eso es lo que yo llamo un derecho. Un derecho es una necesidad que reconocemos y lo convertimos en un compromiso de la sociedad. Y desde luego que los bienes producidos, bueno, si son bienes, son riquezas, son componentes que van a satisfacer necesidades o que van a servir para crear nuevos bienes, son los medios para satisfacer las necesidades. Entonces es importante que veamos que la transformación de la naturaleza a través del trabajo, y desde luego de los trabajadores, para producir bienes y satisfacer necesidades, esa transformación, quien genera satisfactor de necesidades es el trabajador. Y continuamos, porque las necesidades son entidades contextuales. Es decir, el que está ahora mismo en Asua trabajando en el tetero del sol no es el que está ahora mismo en Chile bajo el frío enorme que está viviendo Chile ahora. Probablemente tengan una serie de demandas distintas, pero también histórico. Lo que necesitaba un joven de finales del siglo pasado y lo que necesita el de hoy ha variado, pero hay necesidades primarias. Sin embargo, ese señor que está ahí de la barbita, Marx, dijo en un libro que la racionalidad económica puede redefinir las necesidades, la canaliza al oriente. Yo puedo hacer que para ti sea tan primariamente necesario el arito que tiene como haber desayunado, y que ella no sea capaz de salir si no tiene el arito. No voy a salir porque no tengo el arito. O sea, y de repente esa necesidad se le construyó desde la sociedad, pero esa necesidad es una necesidad. Los ambientalistas y el ambientalismo le llama a eso necesidades pueriles, o sea, sin importancia o vanas, y al esfuerzo de ella agotar, satisfacer esa necesidad, porque va a un consumo para terminar una mercancía en el mercado, se le llama consumismo. Pero esa palabrita consumismo la dejamos para ahorita. Ahora, ¿qué otro seguimos aquí? Que la producción de bienes, o sea, de entalpía, implica obligatoriamente la generación de esto. O sea, el yo ordenar la energía, el yo ordenar un sistema implica desordenar otra cosa. Es imposible que un proceso de producción, el que sea, no genere simultáneamente satisfactores de necesidades, pero no cree componentes que demandan, de repente crean necesidades. A lo primero le llamamos riqueza. ¿De acuerdo? Y todo el mundo sabe que la riqueza se acumula, se transfiere, se hereda. ¿De acuerdo? Pero lo otro que se genera, esa entropía, ese desorden, esa degradación, si a aquello le llamamos riqueza, bien, vamos a llamarle males. Y si le llamamos riqueza, le podríamos llamar pobreza. Pues miren, en realidad,
lo que uno llama dimensión ambiental es haber descubierto que tanto la riqueza como la pobreza constituyen componentes materiales reales, acumulables, transferibles y heredables. Pero peor que eso, que ambos están totalmente mal distribuidos. Nadie duda que la riqueza está mal distribuida, ¿sí o no? La pobreza está peor distribuida. Pero eso nunca lo hemos analizado porque nunca vimos la pobreza. Cuando Naciones Unidas empezó a hablar de la pobreza y a medirla, que dejó de ser una cualidad para darse cuenta que era un factor acumulativo que se transfería y que se heredaba, tanto los individuos como la familia como las sociedades, empezó a caracterizar y hablar de necesidades básicas insatisfechas. Y eso, pero siguió separándolo del componente fundamental generado en el mismo proceso de producción. Es decir, la teoría económica, política y la investigación historiográfica se concentraron en los procesos de producción, distribución y acumulación de bienes y riqueza, e ignoraron totalmente el carácter material, transferible y heredable de la pobreza, o sea, de eso que llamamos entropía. Y exactamente la magnitud y visibilidad de esa entropía, toda esa preocupación por el cambio climático, es acumulación de esa tendencia a desarticular y a desorganizar el medio. Siempre presente desde el surgimiento de las primeras sociedades humanas, es lo que emerge hoy como fenómeno ambiental. O sea, lo ambiental no está referido a la naturaleza, aunque lo implique. No está referido inmediatamente a la calidad inmediata de tal o cual recurso. Tiene que ver con la visibilidad de que el proceso de generación de riqueza es el proceso de generación de pobreza, que uno está incluido en las variables económicas y el otro simplemente está. Los economistas, y aquí veo dos, lo han mandado para afuera, lo han externalizado, se lo han dado a toda la sociedad. Y eso es imposible ignorarlo desde la perspectiva de los trabajadores y vamos a ver por qué. ¿Qué importancia tiene esto? O sea, porque la pregunta fundamental está ¿cómo se distribuyen esos bienes y esos males? Porque la respuesta a eso permitirá entender de raíz, la raíz de los problemas ambientales. ¿Quién tiene qué? ¿Quién se queda con qué en los procesos de producción? La misma pregunta que era válida para analizar la economía política de los procesos productivos es válida para analizar los fenómenos ambientales, porque no son procesos ni entidades separadas. Cuando alguien me dice que quería analizar la perspectiva ambiental, no, son una sola cosa, mirada desde ángulos distintos. ¿De acuerdo? Los físicos modernos hablan de cuerda, dicen que usted se para en una cuerda y ve la misma realidad. Es la misma realidad, solamente es el ángulo y la metodología con que usted la ve. Si es así, creo que esto nos da una pauta para entender estos fenómenos. Y es importante, ¿por qué? Porque la racionalidad económica me decía, ¿para qué producimos? Saludo, Eleuterio. ¿Para qué producimos? ¿Para qué se produce? ¿Para satisfacer necesidades? ¿Para disminuir o eliminar riesgos? No, se produce para expandir el capital. Todos los procesos de inversión y producción que ustedes conocen obedecen a la lógica de querer expandir el capital. Pues si el objetivo primario de un proceso no es satisfacer necesidades, hay una disrupción entre la relación del trabajo, la transformación de la naturaleza para generar bienes, porque el objetivo de esos bienes no es satisfacer necesidades. Óiganme, no es lo mismo analizar ahorita el problema sin darnos cuenta que hay una racionalidad que orienta a la sociedad capitalista en la que vivimos. Porque entonces vamos a estar apuntando para donde no es. Y es tan importante porque esa racionalidad tiene ejes. Hay más, pero yo quiero analizar estos tres. La riqueza se produce en un sistema que necesita la escasez para su funcionamiento. A propósito de la discusión que tenemos con la ley de agua y los proyectos de privatización de la ley de agua, porque cuando usted cruza la ley 47 de fideicomiso, la 520, sobre la ley de APP, la propuesta de la ley de agua y la propuesta de minería, de repente descubren que si se aprueba la ley de agua como está, toda el agua de este país quedará en manos de grandes multinacionales privadas.
Y para ellos el negocio, el problema que el agua escasea es un problema, no, porque hace más rentable el negocio. Si el agua que usted le llegara limpia y en cantidad, usted no comprara agua. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la escasez es una necesidad y la economía de mercado se expone al colapso si esto se agota. Y eso tiene que saberlo el movimiento obrero. Como el movimiento obrero tiene que saber que en esta racionalidad las necesidades deben ser creadas y la escasez institucionalizada. Ese consumismo que implica crear necesidades es fundamental, porque tenemos que saber dónde está el blanco de lo que vamos a enfrentar. Pero si no sabemos dónde está el blanco, nos finimos. La satisfacción de necesidades reales no es el objeto primario de la producción. Y aquí está la base de la crisis. Iba a decir de la crisis ambiental, pero en realidad es una crisis de derecho, lo vamos a ver ahorita. Porque para yo poder hacer esto necesito convencerte de que consuma, porque si yo no extermino en el mercado los productos, el ciclo no se cierra. Pero a mí no me importa si tú satisfaces o no tus necesidades. Yo necesito que tú compres y agotes todo lo que compres. Entonces es un proceso que necesita agotar un ciclo económico, que me tiene que inducir un consumo fatuo, vacío, pueril, como le llamamos, me va a llevar a la base de uno de los elementos centrales que generan un problema. ¿Cuál es? Que si la producción de servicios, yo le estoy dejando a propósito, le voy a dejar a Esperidón, ¿dónde está Esperidón? Le voy a dejar a Esperidón una especie del texto con esta explicación, porque yo creo que es interesante que lo revisen para la discusión. Le estoy dejando 22 preguntas en el texto que me interesa que ustedes vean en los gremios. Miren, si la producción de bienes y servicios está orientada a la ampliación del capital, lo cual es válido, o sea, no quiere decir que no, y no primariamente a la satisfacción de necesidades, forzosamente se incrementará la pobreza. Ya sabemos que la pobreza no es un abstracto. No es que usted es pobre, no es que la pobreza es algo material que se acumula, que se transfiere y que se hereda. Y que se genera en el mismo proceso de generación de riqueza y que se distribuye también. Lo que pasa es que se lo distribuyen sin que usted lo viera. Ahora, como movimiento sindical, tenemos que ver esa pobreza y entender que la contaminación es esa pobreza, que el clima es esa pobreza. Quienes generaron la riqueza y se apropiaron de ella tienen que tener responsabilidad para resolver eso, y ese es el enfoque político. Yo no estoy de acuerdo con el enfoque que le está dando la cumbre de ministros. Bueno, pues vamos a hablar ahorita de eso para que veamos qué implica. O sea, y eso independientemente de la productividad, de que usted haga ajustes para disminuir la contaminación o la entropía, incluso para que usted busque mecanismos de compensación. Todos esos mecanismos de compensación exactamente para validar de lo que estamos hablando. Por lo tanto, para cerrar esta primera parte, porque vamos por pedacitos, la degradación ambiental y la pobreza no son producto de la irracionalidad, sino de la racionalidad del sistema económico y político. Cuando alguien le diga la producción irracional, no, esa es la racionalidad del capitalismo. No me vengan a mí con pendejadas, no, eso no es irracional, eso obedece a una racionalidad. No me quieran a mí defender la racionalidad del sistema cuando es el sistema que me plantea una lógica que tenemos que romper. Y eso es fundamental. Entonces, seguimos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos Unión Europea, Banco Mundial, la FAS, que terminan separándonos el proceso de distribución y consumo como si no fueran parte de un único flujo. Y como si estos componentes, estos satisfactores de necesidades que van al mercado, no tendrían que primero garantizar la existencia óptima de tres cosas: la base natural sobre la que opera, la fuerza, pero es la fuerza laboral, son los trabajadores que lo hacen, y la validez de la forma de distribuirlo. Óigame bien, para que no... ¿Puedo usar mi lenguaje? ¿Me autorizan? Pues miren, para que no estemos pendejeando. No, lo digo para que no estemos pendejeando. No podemos comprar el discurso de los empresarios, de la gran empresa, ni de la banca, que está dado aquí. Claro, ahora vamos a construir la primera premisa para nosotros. Es que solo transformando la racionalidad imperante se puede enfrentar las crisis ambientales de la raíz. Todo lo demás es bulto. Y solo el movimiento obrero, óiganlo bien, dirigentes sindicales,
que están aquí. Solo el movimiento obrero está en capacidad de revertir la racionalidad imperante. No hay otro. Porque el que está del lado donde le llegan los males. Es a ustedes, es al movimiento obrero que está obligado a transformar esta sociedad. Fíjense cómo de repente el discurso ambiental nos dice que tiene que ser un discurso revolucionario. Sin pretender cambiar la sociedad, no vamos a cambiar el discurso ambiental. Fíjense muy bien, que hay un sistema financiero que nos manda el discurso financiero sobre naturaleza y ambiente y nos mete también otros conceptos: producto, bien, riqueza, finanzas. ¿Qué es la financia? Es la separación del recurso, vamos a decirlo en español, del dinero que opera fuera de la lógica para dirigir todos los procesos de producción. Ustedes saben que una gente puede perder sentado en su casa hoy o ganarse 1.000 millones de pesos con una operación por allá, de dólares. Por eso 1.000 millones de dólares representan una cantidad de bienes, de satisfactores de necesidad que me están... Bueno, déjenme avanzar un poquito. Si se me vence el tiempo, ustedes me hacen señas, pero porque me interesa manejar la idea completa. Miren, ¿qué ocurre? Que el sistema financiero, que opera sobre la base de crédito, valor, deuda y costo, le hace creer a cualquiera, ¿verdad? Yo creo una deuda, pero ¿qué es una deuda? Una deuda es la necesidad de devolver un recurso financiero, o sea, que representa una cantidad de trabajo y de naturaleza transformada. Por lo tanto, la deuda, cualquiera que tiene que basarse en la creación de riqueza verdadera, porque el dinero lo que hace que lo representa. Ahora, ¿qué ocurre? Que en un sistema económico industrial como el que vivimos ahora, el crecimiento de la producción y del consumo también es crecimiento de la extracción y destrucción final de combustibles fósiles, además de naturaleza prima y la sobreexplotación de los trabajadores. Estos tres componentes, me estoy pegando porque la luz no me trabaja, estos tres componentes de manera simultánea. Y esa energía, las tres, porque hay una energía del trabajador, ¿verdad? Está la que obtenemos de la naturaleza y la del proceso, no puede ser reciclada. La contabilidad económica, cualquiera que sea, es falsa, porque confunde agotamiento de recursos y aumento de... Puse entropía, o sea, era porque yo creía que iba a estar hablando pleple en la universidad y uno lo tiene que usar palabras raras para que se oiga más bonita. Aumento de la pobreza, porque eso es lo que llamamos pobreza ahorita. Y sobreexplotación laboral. Confundimos la sobreexplotación laboral, la contaminación y degradación y el agotamiento de recursos con creación de riqueza. No, es concentración de riqueza, pero no creación. Por lo tanto, un proceso de este tipo es un proceso obligatoriamente empobrecedor, porque la obligación de pagar deuda, además un interés compuesto, hace como que si el dinero solo generara más dinero. No, eso que está generando lo que le genera el trabajo es naturaleza transformada a través del trabajo. Y voy a acelerar, porque ¿qué es un activo económico? Un derecho de cobro que tiene uno y una obligación de pago para otro. Pero la naturaleza, señores, no le importa eso. O sea, un activo de uno es pasivo de otro. Pero para la naturaleza no hay activo ni pasivo, porque implican demanda de recursos reales. O sea, la virtualización no existe para la naturaleza. ¿Dónde está Gabriel del Río? Que lo veo. Gabriel, no es posible que un sindicato no entienda esta trampa del sector financiero. Es vital para tocar la esencia del problema del tipo de sociedad en el que estamos. No es posible hablar de medio ambiente sin entender estos componentes. La economía debe tener entre sus objetivos respetar las dinámicas y garantizar la persistencia y el carácter patrimonial de los servicios ambientales. ¿Por qué? ¿Qué es un servicio ambiental? El aire es un recurso, pero el aire tiene oxígeno y todos lo respiramos, es un servicio ambiental. Si empieza a disminuir ese servicio ahora, ¿pudiera alguien despatrimonializar? No, privatizar es la palabrita. Lo que pasa es que quitar el patrimonio se oye feo. Puede privatizarse el aire, puede privatizarse el agua. Yo voy más lejos. ¿Y la productividad de los suelos? Óigame, de repente estamos tocando un punto que es un poco difícil
porque vamos a cuestionar el problema de la propiedad de servicios ambientales. Aquí está Eleuterio Martínez, y si yo digo que los servicios ambientales pudieran privatizarse, cuando salgo por ahí me da 2 palos y no me deja volver a la academia, me bota de allá. Entonces, no, está claro que no. Pero lo tercero es que sin incrementar el consumo efectivo y disminuir el consumo que no va dirigido a satisfacer necesidades, o sea, sin disminuir el consumismo, será imposible frenar la crisis ambiental y climática. Pero esto es lo más importante, que la calidad de vida, o sea, el nivel de satisfacción de necesidades reales de los trabajadores, es el primer indicador de calidad de ambiente. Ustedes no han notado que yo no he usado la palabra trabajo decente. Un trabajo decente es un trabajo que tiene como objetivo primario crear satisfactores de necesidades, que garantiza una distribución adecuada y justa y pertinente, y que cuida sobre todo este componente, la calidad y las necesidades de vida de los trabajadores. Ahí cabe todo. Ojo, cuidado con comprar el discurso, por muy abierto que sea. Si aquí hay alguien de la OIT, me perdona, de la OIT, porque la OIT representa Estado, gobierno y empresa también. Aunque los trabajadores estén ahí, no son los que determinan la esencia política. Y hay organismos de ese tipo donde se disfrazan los lenguajes. Por lo tanto, otra trampa, yo creo que cerramos ese componente y vamos al otro. O creer que nosotros podemos, con mediaciones tecnológicas que generan, que hacen menos daño, pero que no definen la racionalidad en que se sustentan los modelos, resolver el problema ambiental. Sí, nosotros necesitamos que nuestra agricultura haga las curvas de nivel, que no utilice tal... Es verdad que si Falcondo colocó una mejor chimenea o hizo todo eso es válido. Pero si queremos resolver la crisis ambiental, hay que tocar la esencia, no es en las mediaciones tecnológicas, es en la racionalidad. Porque además, con demasiada frecuencia, uno cree que eso que llaman mecanismo de desarrollo limpio. ¿Recuerdan el anuncio de Planta Catalina cuando estaba en construcción? Planta Catalina, una empresa MDL, Mecanismo de Desarrollo Limpio, lo cual es mentira porque no hay plantas de carbón que sean MDL, pero no lo metieron por ojo y nariz todos los días. Y ahora cada vez que se va a instalar alguien me habla de MDL, pero hay muchísima gente que compra porque suena bonito el discurso. ¿Quiere decir eso que no lo tengamos en cuenta? No. Lo que quiere decir esto es que tenemos que evitar caer en lo que hace la racionalidad imperante. Que los mecanismos para enfrentar, por ejemplo, el cambio climático y la degradación, te dicen, bueno, vamos a reducir el carbono. Entonces te crean un mercado de carbono. Te meten en la lógica del mercado que creó el problema, la solución. Pago por depósito de desecho. Transferencia de derechos de emisión. Óigame, cuando yo he visto aquí gente del movimiento ambiental peleando por unos fonditos de derechos de emisión, digo, señor, eso es antiético. Tú estás diciendo que te den unos chelitos para hacer 2 o 3 pendejadas de actividades para que un bolsú pueda seguir contaminando el planeta. Y tú me estás hablando de que tú eres un luchador ambiental. Pues miren, el movimiento obrero dominicano no puede caer en ese gancho. No puede comprar ese tipo de idea. Nosotros vamos a la esencia, a la racionalidad del problema. Entonces, fíjense, todo esto, los fideicomisos sobre áreas frágiles y el canje de deuda por naturaleza, todos los hemos experimentado en el país. Todos, tú bien lo sabes, Leo, lo hemos tenido que enfrentar a sangre y fuego. El movimiento ambiental ha tenido que pelear contra cada una de estas jodidas trampas que son formales y que operan en todos los países. El país que tiene más, como tengo un compañero argentino aquí, quiero decir que el país que tiene más elementos por transferencia de derechos de emisión es Argentina. Es el país que ha hecho más operaciones de ese tipo. Y hay gente del movimiento ambiental argentino que cree que están camino a la gloria cuando lo que están es empedrando la ruta del infierno. Miren, quiero poner un botón de muestra. Y lo que saco aquí, lo saco de una revista y lo leemos en voz alta, pero sigo corriendo. Miren, la lucha de los obreros de una refinería de Total en las afueras de París dejó al desnudo eso que se llama lavado verde. ¿De acuerdo?
que habló de transición energética para ocultar los despidos. Leemos la noticia, miren. En diciembre de 2020, la Total publicó un documento que llamó Transición Energética. Según anunciaba, estaba invirtiendo más de 500 millones de euros para convertir la refinería de Gran Puig en una plataforma sin crudo para biocombustible y bioplástico. Ahora, ¿de qué era lo que hablaba Total, esta petrolera? Ellos producen más de 3 millones de barriles equivalentes de petróleo y gas por día, pero contradictoriamente se presentan como abanderada de la lucha contra el cambio climático. Fue con el discurso de reconversión ecológica que propuso destruir 700 empleos en Gran Puig, en las afueras de París. De esos 700, 200 son empleados directos de Total y 500 subcontratistas. Eso es una moda en Francia, lo que dice este documento. Continuamos. Ahora, los trabajadores dejaron en evidencia un objetivo menos loable. Esta eliminación de puestos de trabajo no tiene que ver con la transición ecológica. Es solo la reducción de masa salarial para optimizar la rentabilidad a corto plazo, más que pensar en el bien de sus trabajadores. Y eso, fíjense que lo estoy sacando de una noticia de un periódico. La conclusión, y sigo sobre esto, del documento es que las elecciones de Total están principalmente basadas en la rentabilidad, o sea, en la racionalidad. Todo lo otro era una pendejada. Como ellos no variaron la racionalidad, nada que afectara a su rentabilidad lo iban a tocar, sin tener en cuenta necesidades de los territorios en los que se establece el grupo, el futuro de sus trabajadores y la necesidad de cambiar radicalmente los modos de consumo y producción frente a la crisis ecológica. ¿Por qué yo traigo esto a colación? Porque es verdad que la tecnología inadecuada, es cierto, ¿verdad? Que hay tecnología que reducen la eficiencia y aumentan los impactos negativos sobre el ambiente y que uno está obligado a buscar alternativas. No estoy diciendo no trabajemos las alternativas, estamos obligados a buscarlas, pero conozcamos sus límites, sepamos que ese no es. Y que además nosotros estamos obligados, desde donde estamos, a contribuir a responder al desafío que representa la crisis ambiental. El movimiento sindical tiene que responder a ese desafío. Ahora, hay un aspecto que hay que tratar obligatoriamente. Lo digo a aquellos que han asumido el sindicalismo clasista y que lo asumen desde el compromiso con la esperanza. Porque yo pienso que el sindicalismo tiene que ser positivo alrededor de construir una esperanza que se base en su capacidad de lucha. ¿Y qué es? Los derechos ambientales. Y al hablar de trabajo digno, al hablar de estos discursos que nos llevan a los elementos de la seguridad social, hay que entender que los sujetos que están integrados a un medio territorial y social son una fuente de necesidades biológicas, sociales y económicas culturales que implican, lo definimos en la primera transparencia, lo recuerdan, el compromiso de la totalidad y que por lo tanto garantizar la satisfacción a través de instrumentos y mecanismos consensuados y funcionales. Cuando ustedes hablaban de participación, estamos hablando de que esos derechos son consensuados socialmente con tu participación organizada. Y que para ello tú tienes que darte cuenta que hay una serie de situaciones que chocan contigo. Miren, no sé por qué se me ocurrió esta cita de Patricio Lumumba. Wow, hervido en aceite por el imperialismo belga en un momento. El colonialismo tiene múltiples vías para apropiarse de los recursos naturales de nuestros pueblos, nuestras constituciones, nuestras leyes, nuestra unidad y sobre todo nuestra vocación de lucha y sacrificio deben servir para el desarrollo autónomo, la felicidad y la cooperación soberana de todos los pueblos de África. En el documento que ustedes me hablaban de la nueva narrativa, yo pensé que ustedes se habían dado cuenta que yo traía esa cita, porque el documento que ustedes publican aquí dice eso mismo, con otras palabras. Y yo me sentí muy bien, digo, oye, qué bien, parece ser que hay un nivel de madurez y una disposición de la lucha, sobre todo de convertir los derechos ambientales, que ya vimos que siempre van a ser contextuales como todos los derechos, que solo se pueden satisfacer en la medida que dependan del proceso productivo, pero viene la gran paradoja. Lo que permite la posibilidad de derecho individual es la pertenencia a un contexto relacional, a un ecosistema. Y ese pertenecer a un entorno significa un grado de dependencia.
¿Qué quiere decir? Que la degradación de los ecosistemas es una pérdida social de derechos y es una agresión sobre nosotros. Por eso estamos obligados a enfrentar esto. Que la autonomía individual y los derechos individuales no pueden pensarse sin la autonomía y los derechos de los otros, lo cual no obliga a que esto sea colectivo. Ahora, ¿qué ocurre? Que en nuestra legislación, atención, que hemos tenido legisladores obreros que vienen desde los sindicatos, con los cuales hemos discutido estos temas, y a la hora de discutirlo ellos terminan pensando mucho más como su patrono, no se sientan mal, si hay algunos aquí no se sientan mal, mucho más como su patrono que como obrero. ¿Por qué? Porque ocurre que yo ahorita hablé de bienes y servicios en los ecosistemas, porque son los ecosistemas los que respaldan y protegen las actividades humanas o que tienen que ver con el bienestar humano. Por eso hace 2 semanas se creó aquí una alianza del movimiento social y del movimiento ambiental en una asamblea hermosa en la que no hubo participación como tal de los sectores obreros, pero yo espero que en el próximo encuentro estén todos los gremios allí presentes, están invitados. O sea, hay que diferenciar entre bienes y servicios. Miren, lo primero son productos materiales tangibles, son componentes estructurales, y lo segundo son beneficios intangibles, pero altamente necesarios. ¿Qué ocurre? Que si nosotros permitimos la privatización de los bienes y los servicios ambientales, estamos negando el derecho, los derechos ambientales, que son derechos de todos los trabajadores y de toda la sociedad, pero lo estamos negando. ¿Por qué? Porque el que posee el bien lo va a transar en mercado, y si usted no tiene posibilidad y recursos para adquirirlo, usted perdió ese derecho. O sea, el derecho no es un poema. Déjame apurar antes de que me voten de aquí. Fíjense, ocurre que la preocupación por el medio ambiente y por alcanzar un equilibrio entre la sociedad y el resto de la naturaleza es una aspiración emergente. Los recursos naturales, ustedes lo dijeron ahorita, tienen valor de uso para los consumidores y usuarios directos y valor de existencia, tanto para las generaciones futuras como para otras especies animales o vegetales. El tema ambiental implica la alteridad interespecífica, el derecho a que exista el río, y el derecho a que exista el árbol, y el derecho a que exista el insecto, y el derecho al hongo que está debajo de la tierra, y forman parte todo de un único sistema. Resumo, porque ya estamos terminando. Repito que en lugar de crear progreso social, o sea, capacidad de satisfacción de necesidades, fíjense la definición de progreso, de desarrollo: capacidad de satisfacer necesidades sociales, incluyendo, empezando por la de los trabajadores. Por lo tanto, no hay progreso si las necesidades incrementan, si la pobreza crece, si la desigualdad se profundiza. El desarrollo de la productividad conduce a intensificar la explotación de la fuerza de trabajo. Las opciones de producción desconectadas de las necesidades sociales y ecológicas, y la crisis crónica de sobreproducción, de agotamiento y menoscabo de fuentes de recursos. La conclusión general de esta exposición es que la producción, bajo este modelo, funciona como si fuera un fin en sí misma, lo que implica la negación de los derechos ambientales. Entonces volvemos: si el origen de la crisis ecológica contemporánea está en el productivismo, en el modo articulado de producción y consumo, sin satisfacer las necesidades, la respuesta exige una modificación del funcionamiento de las sociedades humanas. Carajo, metan esto en la cabeza hasta lo último. Lo ambiental no constituye una esfera separada que estaría protegida de los contrastes sociales y de las relaciones de poder. Lo ambiental es parte de las relaciones de poder. Si queremos recuperar el medio ambiente, tenemos que transformar las relaciones de poder. Si la economía, la sociología y la historiografía clásica ignoraron la pobreza como entidad material, acumulable, transferible y heredable, el discurso ambiental interesado, por ahí empecé, invisibiliza a los trabajadores y los excluye como sujetos activos y determinantes en la búsqueda de soluciones reales a la crisis ambiental y climática. Por eso cuando alguien decía: es que queremos que nos incluyan. No, carajo, inclúyase desde la lucha, gánese el espacio, constrúyalo. Ese es el papel del movimiento obrero. ¿Por qué? Porque la lucha ambiental es también la lucha por la mejoría continua de las condiciones de vida y la satisfacción plena de las necesidades de los trabajadores. Esto
lo saco de un documento, pero ¿dónde llegan en la actualidad? Fíjense que esto es una cita del 2010. Propuestas que iluminan posibilidades de cambios reales frente a los retos que hemos mencionado aquí. Cito, es una cita. Hay un aparente reconocimiento de los límites del planeta, a lo que añadimos también de la explotación y dominación humana. El problema aparece en las agendas internacionales y en la de los gobiernos, pero la búsqueda de soluciones es engañosa, porque en los espacios donde se dilucida el asunto y se toman decisiones al respecto, los actores presentes son los mismos gobiernos, las mismas empresas transnacionales y los mismos centros de producción de conocimiento, universitarios no, que forman parte de este patrón civilizatorio, de este patrón tecnológico y de este patrón de mercado que tenemos la obligación de mandar a la mierda. Muchas gracias.